te veo venir y sonrío. Trabajo por ti y sonrío. Me muero por ti y me río. Mi Guinea. La fortuna por siempre te sonríe. La magia por siempre te envuelve. La historia de ti por siglos hablará. Por siglos hablará. Por siglos hablará. Hola a todos y bienvenidos al periódico de Guinea Ecuatorial, el periódico del país sin periódicos. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha realizado declaraciones contundentes sobre la relación entre Estados Unidos y Rusia, describiéndola como un conflicto híbrido. Aunque oficialmente no están en guerra, Lavrov sostiene que las tensiones han alcanzado un punto crítico, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania, donde ambas naciones apoyan lados opuestos. Lavrov criticó duramente el papel de Estados Unidos en el conflicto ucraniano, acusando a Washington de avivar las llamas en lugar de promover una solución pacífica. Según el ministro, las acciones de Estados Unidos, como el envío de armamento a Ucrania y el respaldo político, han intensificado las hostilidades, prolongando innecesariamente la guerra. El jefe de la diplomacia rusa hizo un llamado a la comunidad internacional para que se prioricen las negociaciones pacíficas. Enfatizó que el respeto por los derechos de las personas en Ucrania, incluyendo las minorías rusohablantes, debe ser un punto clave en cualquier solución duradera. En un tono firme, Lavrov reiteró la importancia de la autodeterminación de los pueblos, destacando que Ucrania debe resolver sus tensiones internas respetando la diversidad y los derechos de todas las comunidades. En su opinión, las políticas occidentales han fomentado la división en lugar de la reconciliación, y es esencial revertir esta tendencia. Las declaraciones de Lavrov dejan claro que las tensiones entre Estados Unidos y Rusia van más allá del conflicto en Ucrania. Este conflicto híbrido, como lo describe el ministro, incluye una lucha por influencia geopolítica, narrativas internacionales y la definición del orden mundial. Sin embargo, las palabras del ministro también reflejan un interés en resolver estas tensiones a través del diálogo y la negociación, aunque queda por ver si el panorama político permitirá avances en esa dirección. Por ahora, la confrontación continúa, dejando en el aire una pregunta clave: ¿será posible encontrar un punto de equilibrio antes de que las tensiones lleguen a un nivel insostenible? A continuación, la entrevista realizada por el periodista norteamericano Tucker Carlson al ministro de Asuntos Exteriores ruso. Gracias por seguirnos, y pueden ver la entrevista completa en español, en el periódico Degu y en ecuatorial.com. Ministro Lavrov, gracias por hacer esto. ¿Crees que Estados Unidos y Rusia están en guerra ahora? No diría eso. En cualquier caso, esto no es lo que queremos. Nos gustaría tener relaciones normales con todos nuestros vecinos, por supuesto, pero en general con todos los países, especialmente con un gran país como los Estados Unidos. El presidente Putin ha expresado repetidamente su respeto por el pueblo estadounidense, por la historia estadounidense, por los logros de Estados Unidos en el mundo, y no vemos ninguna razón por la cual Rusia y Estados Unidos no puedan cooperar por el bien del universo. Pero Estados Unidos está financiando un conflicto en el que ustedes están involucrados, por supuesto, y ahora está permitiendo ataques contra la propia Rusia. Entonces eso no constituye una guerra. Bueno, oficialmente no estamos en guerra. Lo que pasa en Ucrania. Algunos le dicen guerra híbrida. Yo también lo llamaría una guerra híbrida. Pero es evidente que los ucranianos no podrían hacer lo que hacen con armas modernas de largo alcance sin la participación directa de los militares estadounidenses. Esto es. Sin duda, es peligroso. No queremos agravar la situación, pero dado que se están utilizando ATACMS y otras armas de largo alcance contra la Rusia continental, por decirlo de alguna manera, estamos enviando señales, y esperamos que la última, hace un par de semanas, la señal con el nuevo sistema de armas llamado Oresnik, haya sido tomada en serio. Sin embargo,
También sabemos que algunos funcionarios en el Pentágono y en otros lugares, incluyendo la OTAN, comenzaron a decir en los últimos días algo como, bueno, la OTAN es una alianza defensiva, pero a veces se puede atacar primero porque el ataque es la mejor defensa. Algunos otros en Stratcom, creo. Buchanan es un hombre, representante de Stratcom, dijo algo que permite que y la eventualidad de un intercambio de ataques nucleares limitados. Y este tipo de amenazas son realmente preocupantes. Que si están siguiendo la lógica que algunos occidentales han estado pronunciando últimamente, que, bueno, no crean que Rusia tiene líneas rojas, anuncian sus líneas rojas, y estas líneas rojas se están moviendo una y otra vez. Eso es un great error. Eso es lo que me gustaría decir en respuesta a esta pregunta. No fuimos nosotros quienes comenzamos la guerra. Putin ha dicho repetidamente que comenzamos la operación para terminar con la guerra que el régimen de Kiev estaba librando contra su propio pueblo en las partes de Donbass. Y justo en su última declaración, el presidente indicó claramente que estamos preparados para cualquier eventualidad, pero preferimos firmemente una solución pacífica a través de negociaciones, sobre la base del respeto a los intereses legítimos de seguridad de Rusia y al respeto hacia las personas que viven en Ucrania. Que aún viven en Ucrania, siendo rusos, y cuyos derechos humanos básicos, derechos lingüísticos y derechos religiosos han sido exterminados por una serie de leyes aprobadas por el Parlamento ucraniano, y que comenzaron mucho antes de esta operación militar especial. En 2017, se aprobó una legislación que prohibía la educación en ruso, prohibía los medios rusos que operaban en Ucrania y luego prohibía los medios ucranianos que trabajaban en ruso. Y lo más reciente, por supuesto, fueron también pasos para cancelar cualquier evento cultural en ruso. Los libros rusos fueron sacados de las bibliotecas y exterminados, y lo más reciente fue la ley que prohíbe la Iglesia Ortodoxa Canónica, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Mientras tanto, y saben, es muy interesante cuando las personas en Occidente dicen que queremos que este conflicto se resuelva sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y el respeto por la integridad territorial de Ucrania. Rusia debe retirarse. El secretario general de las Naciones Unidas dice cosas similares. Recientemente, su representante repitió que el conflicto debe resolverse sobre la base del derecho internacional, la Carta de la ONU, las resoluciones de la Asamblea General, respetando la integridad territorial de Ucrania. Es un error de denominación, porque si uno quiere respetar la Carta de las Naciones Unidas, hay que respetarla en su totalidad. La Carta de las Naciones Unidas, entre otras cosas, dice que todos los países deben respetar la igualdad. Los estados y el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Y también mencionaron las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y está claro que lo que quieren decir es la serie de resoluciones que aprobaron después del inicio de la operación militar especial y que exigen la condena de Rusia. Rusia debe retirarse del territorio de Ucrania según las fronteras de 1991. Pero hay otras resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que no fueron votadas, pero que fueron consensuadas. Una de ellas es sobre los principios de relaciones internacionales basados en la Carta de la ONU. Y dice claramente, por consenso,
que todos deben respetar la integridad territorial de los estados cuyos gobiernos respeten el derecho de los pueblos a la autodeterminación y que, por lo tanto, representen a toda la población que vive en un territorio determinado. Para argumentar que las personas que llegaron al poder mediante un golpe de Estado militar en febrero de 2014 representaban a los crimeos o a los ciudadanos del este y sur de Ucrania es absolutamente inútil. Es obvio que la gente de Crimea no apoyó el golpe. Querían que los dejaran en paz y no meterse. Donbass igual. Crimea votó. Decidieron volver con Rusia. El Donbass fue declarado por los puchistas que llegaron al poder como un grupo terrorista. Fueron bombardeados y atacados con artillería. La guerra comenzó, pero fue detenida en febrero de 2015. Y se firmaron los acuerdos de Minsk, y estábamos muy sinceramente interesados en cerrar este drama viendo la implementación total de los acuerdos de Minsk. Fue saboteado por el gobierno que se estableció después del golpe de Estado en Ucrania. Hubo una demanda de que entraran en un diálogo directo con las personas que no aceptaron el golpe. Hubo una demanda de que entraran en un diálogo directo con las personas que no aceptaron el golpe. Y así, nada de esto se hizo. La gente en Kiev decía que nunca hablarían directamente con ellos. Y esto a pesar de que la demanda de hablar directamente con ellos fue respaldada por el Consejo de Seguridad. Y dijeron que eran terroristas, que los estarían combatiendo, y que morirían en sótanos porque ellos eran más fuertes. Si el golpe de Estado de febrero de 2014 no hubiera ocurrido, y si se hubiera implementado el acuerdo que se alcanzó el día anterior entre el entonces presidente y la oposición, Ucrania habría permanecido intacta hasta ahora, con Crimea incluida. Está clarísimo. No cumplieron con el acuerdo. En su lugar, organizaron un golpe de Estado. El acuerdo, por cierto, contemplaba la creación de un gobierno de unidad nacional en febrero de 2014 y la celebración de elecciones anticipadas que el entonces presidente habría perdido. Todos lo sabían, pero estaban impacientes, y ellos se adueñaron de los edificios del gobierno al otro día. Se lanzaron a la Plaza Maidan y dijeron que ya tenían un nuevo gobierno de los que ganaron. Compara el gobierno de unidad nacional para preparar elecciones con el gobierno de los ganadores. ¿Cómo quieren que la gente? ¿A quiénes, en su opinión, derrotaron? ¿Cómo pueden pretender que respetan a las autoridades en Kiev? Sabes, el derecho a la autodeterminación es la base legal internacional para el proceso de descolonización que tuvo lugar en África sobre la base de este principio de la Carta, el derecho a la autodeterminación. Las personas en las colonias nunca trataron a las potencias coloniales, a los amos coloniales, como alguien que los representara, como alguien a quien desearan ver en las estructuras que gobernaban esas tierras. De la misma manera, las personas en el este y el sur de Ucrania, las personas en Donbass y Novorossiya, no consideran al régimen de Zelensky como algo que represente sus intereses. ¿Cómo podrían hacerlo, cuando su cultura, su idioma, sus tradiciones, su religión, todo esto fue prohibido? Sí, Y el último punto es que, si hablamos de la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones, el derecho internacional, el primer artículo de la Carta de la ONU, que Occidente nunca recuerda en el contexto ucraniano, dice, respeten los derechos humanos de todos, sin importar raza, género, idioma o religión.
a cualquier conflicto. Estados Unidos, Reino Unido y Bruselas intervendrían diciendo que se violaron gravemente los derechos humanos. Dirían que hay que restaurar los derechos humanos en esa zona. Ucrania. Nunca hablaron claro de derechos humanos. La ley está acabando por completo con los derechos de los rusos y los que hablan ruso. Así que cuando la gente dice, resolvamos el conflicto sobre la base de